Mario Desbordes, Joaquín Lavín, Sebastián Sichel e Ignacio Briones tuvieron su último debate antes de las elecciones que definirán al candidato único del sector de Chile Vamos en las primarias de este domingo 18 de julio. Para hablar del tema nos acompañan Rodolfo Carter, jefe de campaña de Joaquín Lavín, y por otro lado Javiera Parada, jefa de campaña de Ignacio Briones. Rodolfo, Javiera, bienvenidas a Canal 24 Horas, ¿cómo les va? Hola. Hola, buenas tardes. A ver, Javiera, parto contigo un poco para que también se instale una conversación entre ustedes, que sea una suerte de debate. ¿No dio la señal un poco, Javiera, respecto al primer debate, por ejemplo, el de Chilevisión, el primero? ¿Qué te fue, uno, más de guante blanco, entre comillas? Y lo segundo, que más uno ha escuchado, un debate mucho más de derecha que el primero, que fue más de centro-derecha. Aquí quizás más marcado, más cercano a las primarias, como ocurre siempre en las primarias, se marcan más los sectores. A ver, primero quiero saludar a Rodolfo, que ha sido un gusto encontrármelo en esta campaña, y a todas las personas que nos están viendo. Segundo, yo no diría que fue de guante blanco. Yo creo que las primarias dentro de las coaliciones son unas elecciones donde por supuesto que hay que marcar las diferencias y marcar los atributos de cada candidato y de cada proyecto, pero la idea es que el día después todas las personas, los candidatos, los partidos que participan de esa primaria puedan concurrir a trabajar unidos por el proyecto ganador. Por lo tanto, a mí me parece que un mínimo de respeto y de amistad cívica en los debates es algo muy sano. Creo que hemos visto en algunos debates un tono que no sirve, que a la gente no le gusta, y por lo tanto yo, más que guante blanco, creo que fue un debate dentro de el tono de que debe ser un debate de una primaria, de una coalición que pretende gobernar y sobre todo convocar a más gente que solo los militantes de la misma coalición. Y en segundo lugar, yo no creo que haya sido más de derecha. Creo que los candidatos han ido clarificando cuáles son sus ideas, sus énfasis, dónde van a poner el foco, y eso es bueno para una elección, que la gente sepa bien dónde va a estar la atención, las primeras preocupaciones. Gobernar no es solo educar, sino también priorizar, y de eso se trata también una campaña, ¿no? Decir dónde va a estar el foco de priorización de cada uno de los candidatos. Rodolfo. Mire, yo primero saludar a Javiera, también ha sido un gusto encontrarme con ella, especialmente yo tengo el mayor respeto por su biografía y la generosa que ha sido en la campaña de Ignacio Briones. Es lo mejor que tiene esa campaña, de hecho. Respecto del estilo que tuvo la... Después del candidato. Mira, la verdad es que no creo que haya sido guante blanco. Como ¿No? dice Javiera, ayer se perfilaron muy Pero respecto al fuertemente... primer debate sí fue de mejores formas, podríamos decir. Al primer debate de Chile Vamos, que fue más duro. Puede haber sido más duro también porque están presentes que los que lideran o guían el debate son los periodistas. Los temas eran temas bastante puntuales. En derechos humanos, ¿qué diferencia podía haber? Si ninguno de los cuatro candidatos partieron de las violaciones de los derechos humanos. Todos tienen un respeto irrestricto respecto a los derechos humanos, y así sucesivamente. Algunos matices hubo en materia de derechos civiles, probablemente en medio ambiente puede que haya habido algún matiz, pero por ejemplo, yo creo que Ignacio Briones fue muy claro, porque digamos que reivindicó lo que él es, el liberal de esta campaña. Y de alguna forma... ¿Y Lavín el conservador? No, que no fue con él el conflicto, fue con Sichel, sí. que digamos que el second best, el que trata de ser liberal, pero en realidad legítimamente liberal es Evópolis, es Ignacio Briones, tiene una consistencia completa en lo que él cree, y por eso se produjeron algunos minutos que no se, según la visión de él, que no se podía ser liberal. Yo recuerdo esa pregunta fue particular, no se podía ser liberal y por un lado también decir que quería tener un pacto con republicanos. Eso fue una pregunta muy al callo, y probablemente fue ruda, pero sí, es parte de una primaria en donde los candidatos deben marcar las diferencias para poder identificarse. Rodolfo, pero también, y le pregunto a Javiera, hubo un punto por lo menos que sí se marcó diferencia, la pregunta de Daniel Matamala respecto al cierre de Punta Peuco. Y ahí tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con un Chile del 2021, en que a muchos ciudadanos quizás tener una cárcel como Punta Peuco no les hace sentido. Y ahí eso provocó un silencio, provocó una diferencia que marca. ¿Cómo lo viste tú, Javiera? A ver, lo primero es que yo quiero decir que en el tema de derechos humanos, nosotros sí trabajamos una propuesta porque es un tema que para Evópolis, desde su fundación, para Ignacio Briones, que firmó una carta
para los 40 años del golpe, en la cual se reivindicaba el apego a los derechos humanos de esta generación política a la que pertenecemos con Rodolfo, yo e Ignacio. Ha sido una preocupación de Bópolis desde el comienzo y de muchas de las personas que nos hemos integrado a trabajar al comando. Para mí ha sido un tema que ha cruzado mi vida por mi biografía, pero también como activista, y hay muchas otras personas que también están trabajando en la campaña, que tenemos no solo apego y convencimiento, sino que hemos trabajado en el tema. Por lo tanto, nosotros tenemos una propuesta que está en el programa, que se hace cargo de las cuestiones del pasado, pero también y sobre todo de las cuestiones del futuro. Yo creo que los derechos humanos, por supuesto que hay que dedicarse a reparar lo que ha pasado, pero es muy importante promover una educación en los derechos humanos para que convivamos en una cultura de los derechos humanos en Chile y en todos los lugares del mundo. Rodolfo, sí, solamente ir con Rodolfo Carter, el punto es lo que le mencionaba Javiera, el punto de Punta Peuco y también la reparación de las víctimas de lo que ha sucedido durante el último tiempo en nuestro país, de tema de derechos humanos. Eso marcó diferencia. ¿Cómo lo viste tú? La verdad que la diferencia respecto a Punta Peuco tiene que ver con otra cosa. El presidente Piñera, en su periodo anterior, cerró Cordillera, que claramente donde estaba Manuel Contreras, que era una ofensa a la opinión pública que este señor diera conferencias de prensa con un gran despliegue, casi como recibiendo invitados. Eso no corresponde. Punta Peuco tiene otras condiciones, está poblado básicamente por gente muy mayor, que está al final de su vida, y francamente, aunque sea políticamente incorrecto, porque es buena onda ser duro en este tema, la compasión con esas personas que se están muriendo a mí me parece fundamental. No tiene sentido mandarlos a la cárcel pública de nuevo cuando ya están al final de la vida, la mayoría de ellos con condenas perpetuas, y es lo que correspondía además. O sea, los que están condenados por la justicia a terminar su vida en la cárcel deben cumplirla. Y si es un penal segregado como Punta Peuco, a mí no me parece mal. Sí me parece mucho más importante dos cosas. Primero, compensar a todas las víctimas que todavía no han tenido compensación de la época de la dictadura. Todavía hay casos de gente que no ha tenido reparación. Eso es súper relevante. Dos, estar mucho más pendiente de la formación de nuestros oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, de un compromiso restricto con la democracia y el respeto de los derechos humanos. Eso es lo que tenemos que preocuparnos permanentemente. Y también la educación para derechos humanos en la ciudadanía. Los criminales ni los dictadores surgen de la nada, surgen de naciones enfermas. Y Chile era un país enfermo que dio lugar a que ocurrieran esas atrocidades que nunca más deben ocurrir. Respecto a las reparaciones, de la revuelta, de la revuelta social, yo francamente creo que las respuestas que yo escuché me parecieron coherentes. ¿Quién corresponde determinar reparación y verdad y reparación? Son los tribunales, porque a diferencia de la dictadura militar, y me da pudor tener que hablar delante de la Javiera de esto, ella lo sabe mejor que nadie, la Corte no escuchaba a nadie. No se acogió ni un solo recurso de amparo. Hoy día tenemos cortes que funcionan, donde se acogen recursos de amparo, donde hay tribunales que están funcionando y son ellos los que deben determinar, aplicar las sanciones y también las reparaciones que corresponden. Javier Rodolfo, ¿existe temor dentro de sus respectivos comandos de que parte de la votación, por ejemplo, de este domingo de la centro derecha se vaya a Gabriel Boric por temor a Daniel Jadwe? Javiera. Mira, yo la verdad es que he escuchado esa tesis totalmente extravagante. Creo que de las cosas extravagantes que he escuchado... ¿Por qué es tan extravagante, Javiera? Porque mira, aquí hay dos primarias. Hay una primaria de izquierda, no de centro izquierda, hay una primaria de izquierda donde está participando un candidato del Partido Comunista y un candidato, en mi opinión, un muy buen candidato del Frente Amplio. La centroizquierda, el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana no tienen primaria porque no lograron ponerse de acuerdo, y la centroderecha sí tiene una primaria. Yo entiendo que aquí nadie se va a tapar los ojos con una mano, no vamos a tapar el sol con un dedo. El sector de la centroderecha viene en las últimas elecciones con una crisis electoral bastante fuerte. Nosotros somos de la opinión de que esa crisis tiene mucho que ver con que hay sectores de la derecha que se han atrincherado y han querido estar resguardando un status quo que va en contra de las demandas de la gente de mayor justicia social, de mayor seguridad, y es por eso que finalmente hemos visto los últimos resultados electorales de la centroderecha. Nosotros creemos que en este sector, en la candidatura de Ignacio Briones,
hay ideas que representan a el proyecto de la centro-derecha, pero también muchas ideas que representan a los sectores de centro moderado, que entienden que para que los seres humanos de verdad sean libres se requieren ciertas condiciones básicas. Y por lo tanto, quienes defendemos esta idea tenemos que votar en la primaria donde están estas ideas. Mal podríamos querer fortalecer un sector que representa nuestras ideas yendo a votar a la primaria no de al lado, sino ya de totalmente al frente. Por lo tanto, yo creo que yo no sé de dónde habrán salido esas tesis que andan dando vuelta, pero la verdad es que políticamente lo encuentro un suicidio, que alguien que cree que sus ideas están mejor representadas en la primaria de centro-derecha, donde está participando Joaquín Lavín e Ignacio Briones, vaya y cruce a votar a una primaria donde están ideas que son en su mayoría bastante contrarias a las que defiende el mundo de la centro-derecha. Pero si uno se remonta a la historia, a ver, hay lejana y cercana. Lejana puede ser las primarias del año 99-2000, en que mucha gente de derecha fue a votar por Andrés Saldívar por temor en ese minuto a Ricardo Lagos, estaba en el año 99. Y también si uno avanza en el tiempo y ve la segunda vuelta de gobernadores, Karina Oliva, Claudio Rego, Rodolfo. Bueno, te contrarrespondo. En el caso de la gobernación regional no había candidatos centro-derecha. ¿Sí? La opción era Claudio Rego y yo creo que la mayoría de la gente centro-derecha... Pero mucha gente de centro-derecha se movilizó a votar por un sector que no era el de él. Y porque además creo que no se puede comparar a Claudio Orrego con lo que es la primaria de la ultraizquierda hoy día. Entonces son realidades distintas, ¿no? Y para atrás, cuando y te podría incluso ir más atrás en elecciones anteriores, cuando se han hecho estos experimentos ha sido un fracaso. A Saldívar le fue pésimo. Lagos barrió en esa elección, sacó 70-30 fue. Entonces, la verdad que la derecha histórica, que a veces se pone media histérica, tiene que guardar los pasajes a Miami, dejar de creer que las guaguas se las van a comer los comunistas. El problema con el Partido Comunista es que genera pobreza y en muchos casos, como lo estamos viendo en Venezuela y en Cuba, genera la pérdida de la libertad. Y nosotros pertenecemos a un sector político que cree en otras cosas, que ha hecho una autocrítica sustantiva respecto del pasado, que tiene claro que este gobierno ha cometido graves errores, que se le tiene que devolver el poder y la mano a la clase media que creyó que este iba a ser su gobierno. Y hay temas fundamentales como salud, listas de espera y también seguridad pública, que claramente no se ha cumplido la expectativa de ese sector muy desencantado. Pero esa discusión se da en la centro-derecha, y particularmente el candidato con el cual yo estoy comprometido, Joaquín lo ha dicho, y una frase que trabajamos juntos, tiene dos grandes misiones. La primera, derrotar a Daniel Jadot y el Partido Comunista con la ayuda de todos los partidos de Chile Vamos, pero además la más importante, sanar Chile. Este es un país profundamente ¿No está por descontado, perdón, Rodolfo, que van a ganar la primaria? ¿Mirar un poco en menos los rivales? ¿Apuntar al tiro a Jadot? No, nunca. No, en ningún caso. Yo, obviamente, si estoy con Lavín es porque creo que es el mejor de los cuatro, indudablemente. Pero el aporte de los otros tres es esencial. Con algunos tengo más cariño y más cercanía, como es natural y obvio. Yo tengo el mayor respeto por Javiera y Evópoli y también por Ignacio. Pero mi candidato es Joaquín, porque creo que la tarea que tenemos por delante... Hay una frase brutal que el cardenal Silva dice en el curso de los años 70, al principio de los años 70, antes que cayera el presidente Allende. Matemos el odio antes que el odio mate a Chile. Ese es un desafío de esta generación, que no volvamos a ser una nación de enemigos. Javier y Rodolfo, ¿el gobierno de Sebastián Piñera es una carga para sus respectivas campañas? ¿Javiera? Sin duda. ¿Me permites hacer un comentario sobre el tema que estábamos hablando antes? Mira, yo creo que el peligro para el 18 de julio, más que esta tesis extravagante se haga realidad, es que la gente no participe. Lamentablemente, yo no sé quién pone las fechas de las elecciones, porque ya es segunda vez en el corto plazo que tenemos problemas con las fechas. Lo vimos antes. ¿Tienen temor, Javiera, que la gente derecha no vaya a votar? Yo más que temor, quisiera hacer un llamado a las personas que hoy día nos están viendo, porque estamos frente a un fin de semana largo, venimos de varias elecciones, y creo que es un deber cívico de todas y de todas las personas que nos importan de venir de nuestro país, ir a votar el día domingo. Y además hacer una invitación en particular... O sea, vacaciones y fin de semana largo, somos los dos. A los millones de independientes que hoy día pueden participar de la primaria y que además cuando vayan a votar les van a dar solo un voto, una papeleta donde van a estar Jadwe, Boric, Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Desbordes y Sichel. Entonces,
creo que lo más importante, más que ir a votar a la primaria del otro lado, es ir a votar. Y no irse a la playa o no irse de paseo, no dejar que el cansancio que llevamos por la pandemia, el estallido, todas las votaciones nos gane, porque el futuro de Chile está en juego. No nos estamos jugando aquí quién va a mandar o liderar Chile, vamos. Ni tampoco nos estamos jugando los próximos 4 años. Nos estamos jugando las bases para los próximos 30 años del Chile del siglo XXI. Y no podemos fallar, pero eso depende de cada una de las personas que hoy día nos están viendo y escuchando. Sí, Así Javiera, que haría un llamado a que todas y todos participemos el día domingo en nuestra obligación como ciudadanos. Sí, Javiera, te preguntaba antes, ¿el gobierno de Sebastián Piñera es una carga para las respectivas campañas? A ver, yo estoy participando en la campaña de Ignacio Briones, que fue ministro de Hacienda del presidente Piñera, y que él está muy orgulloso del aporte que pudo hacer como ministro, más allá que haya cuestiones de su gestión que han sido polémicas o que hay mucha gente que no ha compartido. Pero de Ignacio Briones tú nunca vas a escuchar una frase desligándose de las responsabilidades, porque, y también lo sabrá Rodolfo, cuando uno trabaja en ciertos equipos, se hace cargo de las cosas buenas que se hicieron y también de los errores o las tardanzas o las fallas, ¿no? Pero también puede sentir, Javiera, perdona, que es una carga traer justamente haber sido ministro de Sebastián Piñera. Pero es que uno carga con la historia con la que carga, y esa historia está llena siempre de luces y sombras. Yo quiero decir que si bien creo que el gobierno del presidente Piñera ha cometido errores y no ha llegado de buena manera en varias situaciones, también le ha tocado lidiar con 2 situaciones, una nacional y otra internacional, de una magnitud que nuestra generación no conocía. El estallido social es un estallido que es el primer estallido de esta magnitud después del retorno a la democracia. Y no es un estallido que sea solo en contra de este gobierno, sino a un montón de cuestiones que nuestra transición democrática no pudo abordar. Entre ellos, lamentablemente, la reforma a Carabineros, que se debería haber hecho hace muchos años y nos habríamos evitado muchas de las terribles situaciones que vivimos post-estallido. Y la pandemia es una pandemia que la humanidad no había visto, creo que en un siglo, y que realmente los gobiernos en todos los países han estado a ciegas intentando hacer lo mejor que se ha podido. ¿Se ha llegado tarde con alguna de las ayudas? Sí. ¿Se podrían haber acelerado algunas cuestiones? Por supuesto. Pero yo quiero decirle a las personas que nos están viendo que nuestro país hoy día en la región es el país que está mejor parado para enfrentar el proceso que viene, que es el proceso de la reactivación económica, de recuperación de los millones de trabajos perdidos, de la reincorporación de la mujer a la fuerza laboral. Hemos perdido lo que habíamos crecido en 10 años en trabajo femenino, las brechas que van a quedar en educación. Bueno, nuestro país en el continente es el país que mejor está parado, y eso es por 2 cosas. Uno, por medidas que sí se tomaron bien durante la pandemia y que han permitido que nosotros hoy día estemos mejor enfrentados que los otros países, y también por la gestión económica de los gobiernos anteriores y de la responsabilidad que se ha tenido. Rodolfo, tú mencionaste que sí era una carga. Una de las cosas que yo hablaba más con Joaquín Lavín, y cuando me pidió que lo ayudara, le dije que fuéramos contraintuitivos o políticamente incorrectos en algunas ocasiones. Y una es enfrentar algo que es evidente. Este gobierno es muy impopular entre la gente, a veces inmerecidamente por una campaña objetivamente orquestada por la ultraizquierda desde la calle, pero también por errores propios. El gobierno del presidente Piñera le prometió a los chilenos que este iba a ser el gobierno de la clase media, y este ha sido un mal gobierno para la clase media. La clase media hoy día es más pobre, está más enferma y está más insegura. Y la quilla del buque llamado Chile son los sectores medios, los que nunca le han pedido plata al Estado, los que no viven del subsidio municipal, son la gente que ha hecho de la deuda y el trabajo el motor de su vida. Y que cuando vino la pandemia y miraron al Estado, el Estado les contestó con hiperfocalización y con medidas que eran muy difíciles de entender. Y no porque hubiese mala voluntad, yo no dudo nunca de la buena voluntad de nadie, ni de la presidenta Bachelet, ni tampoco del presidente Piñera, pero objetivamente chocó el presidente con una realidad completamente distinta. Y la segunda parte, la segunda parte, el fracaso en delincuencia es brutal. Yo dirijo una comuna que por definición es la clase media. La indignidad de ser golpeado en la calle, de que la vida para el Estado no valga nada, y es doblemente insultante cuando después que matan a alguien o violan a alguien, la respuesta del Estado es: vamos a presentar una querella que todos sabemos que no termina en ningún lado. Entonces, esa forma de gobernar o esa forma de mirar el país
se está extinguiendo. Esta es la última generación de ese tipo político. Para el que sepa entender, que lo comprenda, pero estos candidatos que hablan de su historia, de yo soy el que sabe, yo soy el que llega más lejos, miren qué bacán que soy. La verdad que viene ahora una época en que los políticos Sí. van a tener que estar dispuestos a escuchar primero la historia de la gente, porque la gente golpeó la mesa no solo en el estallido social, la viene golpeando fuertemente diciendo, reivindico el derecho a que tú gobiernes en mi nombre, pero no esta suerte de despotismo ilustrado que ha tenido la democracia chilena durante tantos años. Rodolfo Cartes, Javiera Parada, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Chao, chao, Muchas chicos. gracias. Chao, que les vaya bien. Chao, Rodolfo, y todo el mundo el domingo a votar. Gracias, Javiera. Gracias, Rodolfo. Chao, chao. El 1.